Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con la licenciada Ana Quintero, ex fiscal y ex procuradora de menores, y con la doctora Carelis Osorio, psicóloga clínica, sobre el manejo del coraje y la ira ante la violencia actual que vivimos en Puerto Rico. Sabemos que todas y todos estamos pasando momentos bien difíciles hace años ya y cada vez peor en nuestro país, y vemos cómo cada vez la gente tiene menos tolerancia y los incidentes son más patentes. Estamos en unos segundos de introducción informal. Compartan este Facebook Live en lo que todas y todos se conectan para que sus familiares y sus amistades se beneficien. Este es un Facebook Live que traemos para intercambiar con ustedes de temas importantes que les afectan. Así que vamos a estar tomando sus comentarios y preguntas en nuestra página de Facebook. Pueden ir ya poniendo las preguntas que tengan o los comentarios que tengan para nuestros recursos, que vamos a estarlas atendiendo mientras las vamos viendo. Veo que ya algunos están conectados, así que sin más, demos comienzo formal a este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con la licenciada Ana Quintero, ex fiscal y ex procuradora de menores, y con la doctora Carelis Osorio, psicóloga clínica, sobre el manejo del coraje y la ira ante la violencia actual que vivimos en Puerto Rico. Vamos a estar discutiendo lo que está ocurriendo, las razones y herramientas bien importantes para ver cómo podemos lidiar. La violencia extrema arropa Puerto Rico en los últimos tiempos. Estamos viendo desde personas perder el control en pleno tapón y atacar a otros conductores, hasta el aumento de feminicidios y los recientes asesinatos de menores, incluso por parte de menores, que nos tienen ocupados semanalmente en los noticieros y en las redes sociales, y a todos nos ocupa la mente también. ¿Cuáles son las raíces de esta pérdida de control y de tolerancia? ¿Y cómo podemos manejar mejor la ira y el coraje para evitar fatalidades en estos tiempos tan complicados y que sabemos que cada vez se van a poner más estresantes? En el día de hoy estamos todas y todos sin agua todos estos días, ¿verdad? ¿Qué peor se puede poner la cosa? De este tema vamos a estar conversando con nuestros recursos, así que como dije, ve escribiéndonos en la página de Facebook de Es Mental tus comentarios y preguntas que las voy a atender. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa de servicios de salud mental, filial de UHC Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito es ofrecerte herramientas prácticas para abordar retos de la vida diaria a través de profesionales como las que tenemos en el día de hoy, y también intercambiar contigo. Así que nuevamente comparte el live, envía tus preguntas y sin más, comencemos la conversación. Bienvenidas a ambas. Gracias por sacarle su tiempo para estar con nosotros. Saludos y gracias por la invitación. Bueno, licenciada Quintero, usted fue por muchos años procuradora de menores y luego fiscal. Eso es así. Ha visto de primera mano de todo, ¿verdad? Los casos que terminan en la más extrema violencia en nuestro país. Y a mí me gustaría que para comenzar nos hable un poco de cuáles son esos contextos que se ven en estos casos donde las personas pierden el control y terminan las situaciones ante los tribunales, y cuáles son esos detonantes también que usted veía tanto en casos de menores como en los casos de adultos. Mira, en los casos de menores son varios los detonantes. Como te había explicado anteriormente, ¿verdad? Informalmente hablando, hay una situación que es el dinero, la falta de dinero. En muchos de los casos, cuando tú veías el perfil, ves ella es una madre soltera que tenía 2, 3, hasta 4 hijos en aquella época, donde los padres no se hacían cargo de las pensiones alimentarias, eso se lo dejaban a la madre. Muchas de estas mujeres lamentablemente caían en adicción, que era otro problema mayor, y la otra problemática era que entonces los nenes, los hijos, tenían 2, 3, 4 hijos, que gracias a Dios ahora pues la juventud no decide tener tantos hijos, pero eso era ese era el pan de cada día de nosotros. Y era trabajar no solamente con el menor, que realmente era víctima del sistema, era víctima de donde vivía, era víctima hasta de su propia familia, sus propios padres. Tú veías muchos casos que no los querían radical, donde también pues los padres abusaban de sus hijas. Y eso todavía en pueblos como Utuado fue una situación que cuando me enviaron a Sala,
a sustituir a un compañero, pues se sienta este señor mayor en la sala, el juez administrador en aquella época le dice, pregúntale, porque terminamos sala, ¿qué hace aquí? Pues a mí me dijeron que viniera aquí, me enseña la nota, efectivamente, sí tenía un caso, y cuando veo el caso era por, ¿verdad? Por violación a una nieta o a una prima. Y yo le pregunto, ¿usted sabe por qué usted está aquí? Porque lo que tiene del Código Penal no es fácil. Y ella dice, pues eso lo hacía todo el mundo en mi casa. Eso, yo no sé. Eso. Yo la estoy escuchando aquí. Y yo, okay. ¿Y cómo manejamos esto? Y eso era, a mí me dijeron que viniera aquí, y cuando yo digo, mire, el delito que a usted se le está acusando es este, y él explico, estaba, el juez se fue más atrás, y me miraba y era consternado que estaba, porque él decía, pero si eso lo hacía todo el mundo en mi casa, ¿de qué me acusan? Wow, y después uno ve cómo simplifican las cosas, ¿verdad? Y dicen, no, pues esta niña o este niño no es fácil. Los padres, ¿dónde están? Y no se toma el contexto nefasto que usted está describiendo, porque ¿qué hace una madre? Entonces quieren que sigan pariendo, ¿verdad? También una madre sin recursos, con 3 hijos. Wow, usted también le comentaba en la entrevista que le hizo la periodista Jennifer Wiskovich, que le invito a todas las personas que nos están viendo a buscarla en esmental.com, donde pueden leer más detalles, que usted ha visto cómo a lo largo de las décadas, pues este cuadro ha ido cambiando, ¿verdad? Aunque se ha reducido un poco los casos, yo no sé si este año va a terminar igual porque va calientito, sí ha aumentado la severidad de la violencia, ¿verdad? Y me gustaría hablar un poco de eso, de cómo ha evolucionado la violencia en nuestro país y por qué razones usted entiende que esto es así. Aquí hay 2 razones, que son las mismas de antes. Lo que cambian son los personajes y los adelantos tecnológicos que están habiendo hoy día. Aquí es poder económico y poder de tener poder sobre algo o sobre alguien. De eso es que se trata. Tú a estos jóvenes dices, yo quiero ese marca tal de carro. ¿Cómo yo lo obtengo? Mi papá no tiene dinero, mi mamá no voy a utilizar de que porque viven en un residencial, porque en los residenciales viven gente muy buena, gente que trabaja y gente que crían bien. Eso está en todos lados, este mal está en todos lados. Así que cuando tú ves que es ese menor, pues mira, ¿cómo yo gano? Mira, pues primero empieza, toma esto, mira, a ver, pásaselo a aquel, a ver cómo ellos hacen como dicen, la vuelta, cómo es, ya cuando lo ven que son unos menores agresivos, que eso es lo que estamos volviendo a ver nuevamente, unos menores agresivos. Mira, tú quieres un arma. Ay, sí, déjame ver cómo se dispara. María, esto se siente bien. ¿Dónde voy? Lo llevan a un campo, bien. Y así los van preparando. Por eso te doy 50 pesos, 100 pesos, 200. ¿Dónde quieres ir a comer? Oye, hay muchos nenes que un fast food nunca han ido. Y tú lo llevas a este fast food, un poquito upgrade, se creen que pues están en el mejor restaurante porque eso no lo han visto. Y ahí es que este tipo de personas que los utilizan en sus negocios ilícitos, pues los hacen sentir bien. Mira, tú no tienes ropa. Te voy a llevar ¿qué ropa te gusta? Tal camiseta, tal marca. No hay problema, te llevo y te compro Y así lo siguen envolviendo. ¿Qué pasa? Que ese mismo ritmo, cuando familia ve que no hay chavo y este está así, pues ¿qué le dice a mamá? pues sigue ahí, te va bien en ese negocio, pues me trae aquí para yo ir al beauty, para arreglarme y eso. O sea, lo apoyan, se vuelve lamentablemente es así porque es la situación. Mira, pasarte el cuento de otra situación que yo viví en un residencial en Atorrey. Y yo veo nunca yo había visto en aquella época, ni cuando me crié, niños a las 2 de la mañana corriendo bicicleta en la calle. Eso para mí fue una sorpresa. Y esto, le digo a los policías, esto es así aquí, de día duermen, de noche están como si fuera el día. Ok. Nunca había visto que dentro de un residencial, en el área de Torrey, hubiera como un pequeño strip mall donde hay una barra y hay máquinas de juego. Eso para mí era nuevo, porque eso no era el ambiente ni en las barriadas ni nada, tú veías ese ambiente. O sea que dentro del área donde residían estaba todo eso. Veo y los menores, usted está diciendo, o sea, los menores se meten y van a la barra porque ellos controlan. ¿Y la policía dónde está?
Bien, gracias. O sea, ellos ven porque ya es algo normal parece cuando el policía, y yo le hice preguntas a policías de eso, y ustedes ven esto y no, me dice, esto es algo normal que yo voy a hacer con este. Mira, el papá lo mataron los otros días, la mamá está prostituyéndose en otra esquina, es una tecata. O sea, ¿qué yo hago con ese menor? Porque no tiene recursos, porque lo primero que te preguntan es quién va a ser el recurso, y buscan para el lado, no tiene recursos al menor. Wow, licenciada, el cuadro que usted describe es un cuadro Eso bien... es tan cercano a sitios donde nosotras tres hemos pululado. Tan Sí, cercano a en todos lados, ¿verdad? Y estamos hablando de los menores, estamos hablando de las familias, pero aquí está el asunto de los feminicidios, aquí está el asunto del bullying en todos los colegios privados de este país. Vienes en eso, sigue la historia. Tú tienes una muchacha, 16, 17 años, hermosísima, preciosa, la viste hoy y dentro de 5 o 6 meses ves un esqueleto. ¿Por qué? Porque alegadamente, ¿verdad? Según lo que uno ve en la calle todas esas noches que estuve, el dueño del punto o el que mandaba en el área, sí las tenían, vestían todos los viernes, iban a comprar ropa nueva en este único centro comercial cerca, blindada, peinado y todo. Pero ¿qué pasa? Que ellos empezaban a darle un poquito de oler o un poquito de probar. Esto es para que te sientas bien, para que te relajes y eso. ¿Por qué lo hacen? Porque las envuelves en el vicio, ¿verdad? Lo que comúnmente decimos el vicio. ¿Qué pasa? Que cuando ya quieren salir de ella, ya están enviciadas, la ves en la calle, la ves al otro lado, ya no era la mujer robusta, bella, esbelta, que estaba bien puesta, tú lo que ves es una mujer pesando apenas 90 libras, enjuta, y lo único que pide es la sustancia para metérsela. Y eso es lo que tú, esa a su vez tuvo hijos, y esos nenes pues se crían así. Ellos tienen su cultura, ellos bautizan sus hijos en su cultura, que lo bautizan en la pileta del apartamento y ellos tienen sus compadres, ellos tienen la estructura que tenemos nosotros acá afuera. Es difícil de entenderla. ¿Y por qué vemos tanta violencia? Pues la violencia la vemos por la cuestión monetaria. Yo quiero ser mejor que tú, y ¿de qué manera yo demuestro que yo soy mejor que tú? No es sacando A en la escuela, no, es el dinero. Cuando tengo dinero, el carro que yo me compro, la ropa que yo me pongo, la correa que yo me pongo. Esa es la guerra que hay. Yo puedo más que tú. ¿Cómo yo puedo obtener más dinero? Subiendo de rango en estas otras pirámides que existen socialmente. Wow, licenciada, antes de pasar con la doctora Karely Osorio, que entonces ahora tiene tarea difícil porque hablar de herramientas para manejar este cuadro tan complejo, Sí. está muy difícil, pero quería terminar con una última pregunta para usted, ¿verdad? En términos de cuál es entonces la responsabilidad del Estado en esta situación y qué entiende usted que se puede hacer para empezar a cambiar estas dinámicas que, como usted dice en el reportaje, con la tecnología también han escalado a unos niveles, bueno, que hasta con drones se vigilan las cosas. Sí. ¿A dónde vamos? Sí, ellos usan dron para hacer sus entregas, o usan, porque hay tanta motorita, no solamente es para el disfrute, es para hacer las entregas en unas cajitas de lo más lindas, las llevan el asunto. Como y las entregas se hacen en las mejores áreas de Atorrey. Exacto, tú ves esta motorita linda, el joven bien puesto, lleva su entrega, ya. Wow. Ahora sí, electrónicamente usted paga. Que no tienen ni que verlo, por ATH móvil o por por no decir marca, verlo. Sí. Licenciada, ¿qué usted entiende que se puede hacer? Porque este es un cuadro es bastante preocupante y que no tiene viso de ir para ningún lado que no sea para crecer. Mira, en muchos años, cuando, ¿verdad? Yo ejercí, el gobierno estaba más envuelto en muchos programas dirigidos a evitar la deserción escolar, a evitar que los niños se acostaran con hambre, a evitar todo este tipo, a dar muchas charlas, había mucho compromiso, que es lo que no veo ahora, y no es porque a lo mejor las personas no quieren, es que no se quieren involucrar en que, como uno dice en la calle, pise un callito
y la situación te rebote a ti. Entonces, la sociedad que vimos ahora, eso está allá, eso es allá ellos. Yo pues yo puedo ayudar en algo, pero no en todo. Y esa es la situación que vemos ahora. Y por eso es que es tan difícil también trabajarlo. La tecnología ayuda, pero tú ves ahora mismo que nace un bebé, le compran una tableta y tú, el nene está todo el tiempo ahí, pegado. ¿Y qué ve? Violencia, porque los muñequitos tienen violencia. Los muñequitos te enseñan unas cosas y tú no estás en el control, porque tú estás haciendo tu cosa y tienes al niño con la tableta ahí. ¿Sabes? Y eso es lo que el trabajo ahora de ser padre es más fuerte que el de antes. ¿Por qué? Bueno, nosotras trabajamos, pero tenemos que dedicarle a nuestros niños. Yo, pues, cuando mi hijo nació, pues no habían las tabletas, pero tampoco la permitía. Tú tienes que estar en una supervisión todo el tiempo. Y por trabajar, al no tener ayudas de terceros. Es imposible. Y no vamos que pensar en la campaña esta tonta y frívola de dónde están los padres y simplista, ¿verdad? O sea, esto que usted está describiendo no tiene que ver nada con dónde están los padres, tiene que ver con un sistema totalmente roto y bien difícil de manejar. Repito, para los que se están conectando ahora, estamos hablando de la violencia por poder, por dinero y por control. Y yo creo que eso define todos estos casos, desde los feminicidios hasta los ataques entre niños y jóvenes. Les recuerdo a todas y a todos que estamos hablando con la licenciada Ana Quintero, ex fiscal y ex procuradora de menores, y con la doctora Karelis Osorio, psicóloga clínica, sobre la violencia que nos está arropando en estos tiempos y qué se puede hacer, porque la situación, como nos explicó la licenciada, está bien complicada. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC, First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Bueno, doctora Osorio, le dejo un problemita aquí grande. Pero usted lo ve todos los días en su práctica, ¿verdad? ¿Qué otras circunstancias económicas y psicosociales quisiera que nos dijera, ve usted ya a nivel individual con sus pacientes como esos detonantes de violencia en Puerto Rico actualmente? Y luego vamos a las herramientas. Muy bien. Bueno, yo coincido, ¿verdad?, con la licenciada Quintero. Esas dificultades que ella menciona, tanto económicas como de poder y control, se siguen viendo, ¿verdad?, también en la clínica. Yo pienso que si lo hubiéramos como una sombrilla, yo creo que estamos en una cultura ahora mismo donde estamos sobreviviendo en vez de estar viviendo una vida saludable o tener calidad de vida. Y yo creo que de ahí podemos hablar de la cantidad de cosas que siguen ocurriendo. Cosas que yo veo, ¿verdad?, en mi práctica clínica, ¿verdad?, pues la poca tolerancia que tenemos debido al estrés que vivimos todo el tiempo. Empezamos hablando de que ya esta semana no tenemos agua y cómo esto complica y constantemente tenemos que estar haciendo rerouting de nuestras metas y eso genera estrés, porque ahora tengo que buscar agua, tengo que cocinar, tengo que estudiar, tengo que acostar a la muchachita a tal hora, tengo que estar pendiente de la tableta, y eso genera estrés, y mientras más recursos yo utilizo para manejar el estrés, menos puedo darle calidad de vida y de tiempo a las personas a mi alrededor, ¿ok? Así que las circunstancias de isla en la que vivimos realmente no abonan a que nosotros podamos manejar, ¿verdad?, el coraje, la ira, el odio, etcétera, de una manera efectiva. El acceso a los recursos de salud, aunque ha mejorado, sigue siendo un dilema. Recientemente estaba conversando con una paciente y ¿qué hacemos? ¿A dónde te referimos? Si no tienes plan médico ahora mismo y no tienes los recursos económicos para poder costearlo, ¿qué hacemos con esta persona que no tiene, ¿verdad?, el recurso para poder mejorar cuando sabemos que eso le beneficiaría de manera inmediata? Otra cosa, ¿verdad?, importante que veo psicosocial es cómo nosotros damos por hecho lo que pensamos. Las cosas son así porque yo pienso que es así, y ahí nos movemos a la parte de la justicia y la injusticia. No sé por qué seguimos creyendo que la vida tiene que ser justa cuando realmente no lo es, ¿verdad? El sistema de justicia hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pero no necesariamente le toca al sistema de justicia decidir cuándo las cosas son correctas o son incorrectas, ¿verdad? Volviendo al asunto de poder y control y prestigio, y quiero también incluir esa parte, esa necesidad de admiración que tenemos en esta sociedad actual, ¿verdad? El reconocimiento. Hablamos del bullying, ¿verdad? Que el bullying básicamente es una estrategia de poder y control que ya no se queda o se limita en la academia. Ahora el bullying no solamente es en la escuela, es en el trabajo, es en la casa, así que constantemente estamos peleando, ¿verdad? Estamos sobreviviendo constantemente porque se nos respete, porque haya justicia, ¿verdad? Estos pensamientos de esto no se puede quedar así, y qué va a pensar la gente si se burlan de mí, yo no hago nada, ¿verdad? Así que esta cuestión de que hay que resolver, de que tenemos que ser justos con las cosas que están pasando, ¿verdad?
Y pues la realidad es que yo pienso que nos pasa a todos, ¿verdad? Nosotros anteponemos nuestra única experiencia de juicio, es decir, la justicia tiene que ir siempre en mi dirección. Y si no es justo para mí, pues vamos a ver cómo vamos a resolver este asunto, ¿está bien? Y yo creo que nos pasa a todos, pensamos en que, ¿verdad? En que tenemos que pensar en nuestra dirección. Así que pobre manejo de emociones, pienso yo, poca tolerancia, la cuestión del poder y control, ¿verdad? Las familias que son altamente disfuncionales, ¿verdad? Porque en general en todas las familias hay disfunción y funcionamos dentro de la disfunción, pero hay familias que son altamente disfuncionales, ¿verdad? Y transgeneracionalmente seguimos promoviendo la violencia y está normalizada, como empezó la licenciada hablando, de que esto pasa en mi casa y esto fue así siempre. A mí nadie me corrigió, ¿verdad? Y pues se normaliza todo esto. Se normaliza, correcto. La violencia está totalmente normalizada, ¿verdad? Porque es que tenemos que sobrevivir. Tú sabes, si te dan tienes que darle para atrás porque no te puedes quedar dado. ¿Me entiendes? Y seguimos normalizando estas experiencias. Y pues los ambientes de riesgo y de violencia que muchas veces no podemos evitar por ausencia de recursos, porque tenemos que entonces estar escondidos en nuestras casas y entonces no disfrutar de las cosas que típicamente uno experimenta. Así que seguimos reforzando, ¿verdad? Esto es una bola de nieve, pues entonces no salgas, antes se salía hasta las 12, a las 6 tienes que estar adentro porque no sabemos lo que va a pasar. Y eso sigue siendo una bola de nieve y seguimos, ¿verdad? Promoviendo un ambiente hostil, de violencia, inseguro, ¿verdad? Y pues como mencionaba la licenciada, las subculturas que se siguen creando porque tenemos que sobrevivir dentro de donde estamos viviendo. Todas estas cosas que menciona la licenciada se siguen viendo hoy día y son cosas, ¿verdad?, que trabajamos en la práctica también privada. Bueno, la conversación está bien excelente, interesante y bien pesada, pero necesaria. Muchas y muchos están conectados, atentos, no están conversando mucho, no están haciendo preguntas como es usual, pero están ahí. Así que les recuerdo a todas y a todos que si quieren comentar algo o quieren hacer alguna pregunta directa a nuestro recurso, escríbanos allá abajo que la atendemos inmediatamente. Doctora, en este contexto tan caótico, usted está describiendo un asunto como yo lo veo como una situación caótica a nivel personal para todas y todos, ¿verdad? Y yo las escucho ambas y uno ha estado ahí. Y yo le he dicho a mi hija, si te pegan, le pegas de vuelta. O sea, yo lo voy a decir claramente. Porque quiere el bullying, uno piensa que es peor. Y uno está tratando de controlar la tableta, lo mismo. O sea, uno no, las horas no dan, el temple no da, los nervios no dan. En este contexto, ¿qué herramientas le puede usted dar a todas las personas que nos están escuchando para tratar de manejar mejor esa ira, ese coraje, ese estrés, para no terminar en una situación peor? Porque cuando uno explota, vienen estas fatalidades que atiende luego la licenciada y que lo hacen todo peor. Sí. Pues mira, primero que todo, ¿verdad? Es importante que tenemos que educar a la gente acerca de las emociones, ¿verdad? Cuando hablamos de coraje o hablamos de ira, la ira y el coraje es lo mismo, a diferencia tal vez culturalmente en la intensidad con la que lo manifestamos, pero todas las emociones son válidas, no son malas, ¿verdad? Así que no podemos seguir demonizando las emociones que no queremos tener, ¿verdad? Porque el empujarla no significa que no la vas a experimentar. Si yo la sigo empujando, no aprendo a manejarla. Así que un poco, ¿verdad?, que tenemos que entender de que es normal que sientas coraje porque mira las cosas que estamos viviendo, ¿ok? Yo creo que lo importante aquí es, ¿y qué vas a hacer con eso que estás experimentando? ¿Okay? Así que es importante, ¿verdad?, que empecemos con que tenemos que notar qué es lo que nos está ocurriendo, qué es lo que está pasando por mi mente, ¿ok? Cosas tan sencillas como, mira, estoy trincando los dientes, me estoy poniendo roja, me estoy poniendo tensa, se me está acelerando el corazón. Mira, empieza a notar, porque si yo no, vivimos tan acelerados que ni siquiera nos damos cuenta que estamos a punto de explotar. Oye, hay un montón de signos antes de explotar, pero no nos damos cuenta. Así que si tenemos que empezar por estrategia, yo les diría, mira, vamos a empezar a notar cómo nos estamos sintiendo. ¿Okay? ¿Cuáles son esos signos que usted menciona? Por ejemplo, físicamente hay signos, ¿verdad? Sonrojación, apretamos los dientes, apretamos las manos, nos ponemos rojos, hay un impulso, un deseo de explotar, de romper, de tirar. Todo eso ocurre antes de que explotemos. Todo eso ocurre, pero no nos damos cuenta, ¿ok? Mira, muchas veces, hablando de normalizar la experiencia del coraje, que se nos impidan las metas, es normal que nos dé coraje. Yo quiero llegar a mi casa a las 5:30 y de repente hay un tapón bien brutal porque el mismo charco se hace cada vez que llueve, no ocurre nada distinto. Pues mira, se interpuso una meta en el medio, ¿verdad? Se interpuso algo para yo cumplir mi meta, pues claro que me va a dar coraje, ¿ok? Yo tengo una actividad bien importante, se canceló porque, qué sé yo, porque los fondos se desaparecieron. Pues mira, pues claro que vas a tener coraje si llevas un montón de rato, ¿verdad?, planificando esa actividad. Que te ataquen o que ataquen a una persona que para ti es importante, que te hieran. Todas estas cosas justifican que nos dé coraje, así que tenemos que empezar a normalizarlo.
¿qué hacemos distinto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la conducta? ¿Qué hacemos con ese coraje, doctora? Exactamente. Todo es lo problemático, es lo que vamos a hacer con el coraje. Exactamente. ¿Qué uno hace con eso? El coraje nos pide atacar. Pues mira, lo opuesto a atacar, literalmente es ser felices, ¿me entiendes? Vamos a hacer actividades que típicamente nos dan placer. Yo sé, y les voy a mencionar algunas cosas bien prácticas que usted va a decir, pero es que eso no me soluciona los problemas, y yo le estoy diciendo que bueno, porque es que no es para que te lo solucionen, es para que, como le decimos en Puerto Rico, le bajes 2 a la intensidad y eventualmente retomes la situación y probablemente lo ves de manera mucho más objetiva y puedas ser más efectivo, ¿verdad?, en lo que sea que tienes que hacer, ¿ok? Mira, cosas que me dan felicidad: ir a la playa, ir al cine, beberme una taza de café, un refresquito, ponerme a cocinar, ponerme a estudiar con la muchachita. Cosas como esa que me distraen, ¿ok? Porque esa es la meta, es distráete de eso que te está generando coraje. Vamos a bajarle un poquito la intensidad y retómalo más tarde. Créeme que la conducta va a ser totalmente diferente y no vamos a terminar explotando, ¿ok? Pero tenemos que reconocerlo. Si no lo podemos identificar, no lo vamos a poder manejar nunca. Doctora, eso que dicen de esperar 24 horas, ¿verdad?, antes de hacer una locura de coca y quizás hacerla con cabeza fría, como dicen, ¿eso funciona? ¿Es algo práctico? Sí, eso funciona. Típicamente. Sí, mira, funciona. Si nosotros típicamente esperamos que en este lugar sea algo tenso, ¿verdad? Voy a ir a una oficina tal y yo sé que voy a tener que esperar tantas horas, a fin de cuentas no voy a obtener lo que yo quiero. Mira, vamos a cogerlo con calma, coger el día que tengas menos diligencias, prepárate para ese momento, llévate tus snacks contigo, tú prepárate para todo lo que se pueda, ¿está bien? Si aún así eso no es suficiente, aléjate un rato de eso que te está generando malestar. No hay problema con evitar en estas circunstancias, porque la meta no es explotar. La meta es cumplir con lo que yo quiero. ¿Okay? Cuando explotamos, no alcanzamos la meta. Por ejemplo, te quiero leer 2 o 3 comentarios. Aquí Melissa Pellicier dice que tema tan importante. Y Ibe Claudio dice, y en el trabajo, ¿cómo puedo manejarlo con situaciones con clientes y compañeros? Perfecto. Eso quizá va un poquito también con cuando te provocan, ¿no? ¿Qué hace uno con la provocación? Bueno, bien importante, qué bueno que dice cuando me provocan, porque cuando me provocan muchas veces es una interpretación que nosotros tenemos acerca de eso, ¿ok? Fíjate, es lo mismo decir, un compañero me dice que voy lento, y yo digo, pues que diga que soy lento, ¿cuál es el problema? Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, pero mi interpretación de me están provocando ya me está alterando, ya estoy empezando a experimentar coraje porque esta persona piensa de mí es lo que no es justo para mí, y yo estoy trabajando. ¿Okay? Así que mucho tiene que ver nuevamente con los juicios que tenemos. Pues, ¿y qué pasa si voy lento? ¿Y qué pasa si dice tal cosa sobre mí? Digo, hay unos canales que hay que hacer en los lugares de empleo, ¿verdad? Pues uno primero va directamente con la persona y se maneja, luego vamos al supervisor y así sucesivamente. Hay unos procesos, no es como que no va a llegar esa justicia, hay unos procesos que se tienen que dar, pero mucho tiene que ver con la presión que sentimos por lo que los demás van a pensar de mí. En vez de lo que uno, o sea, quizás más verse hacia la autoestima y estar uno con uno mismo, en vez de estar tan pendiente, como decía la licenciada, a la competencia con todos los demás y a lo que está haciendo al lado, ¿no? Exactamente. Se trabaja el asunto personal. Exactamente. Y asimismo, y disculpa, lo que ella está narrando, que es de los adultos, esa frustración de los adultos cuando llegan a la casa se desquitan en la casa con su pareja, con sus hijos, y ahí empieza un ciclo de violencia en ese hogar. Y ahí es que vienen las frustraciones, y ahí viene que el papá o la mamá está frustrada por lo que le pasó en el trabajo, el nene le dice, ay, fallé en esta asignación porque no me compraron las crayolas, y ahí el papá o la mamá saca el brazo, le mete un cantazo, el nene llega con un moretón en la escuela, mira el picture completo. Y el maestro dice, ¿por qué estás con ese gade? Y te dice, porque mi papá me dio. ¿Por qué te dio? Porque no tenía las crayolas. Y ese entonces, bueno, hay que llamar a la trabajadora social, a la policía. Y esa que empezó en el trabajo como una tontería, vamos a decirle que esa persona se ofendió, mira hasta dónde llega. Exactamente. Y para contestarle ahí con más detalles, si la situación escala en el trabajo con clientes y compañeros, ¿qué puede hacer? Si es con clientes y compañeros, yo pensaría lo más efectivo hay que remover, ¿verdad? Tenemos que sacar, no podemos tener una persona que tiene coraje, también no otras personas, porque de verdad seguimos con la cadena, así que tenemos supervisores, tenemos que activar otros recursos para que sean mediadores para nosotros, porque si yo conversando con mi compañero y pidiéndole tal y cual cosa no lo obtengo, yo tengo que buscar ayuda adicional, ¿verdad? No me puedo quedar yo intentando manejar un asunto del cual yo no tengo control, porque es que la violencia sigue en cadena, ¿verdad? Yo me desquito con el que sea porque es natural, ¿verdad? No es que hay alguien, no es que seamos más malos que otros, es que es natural, si yo tengo que rebotar esto de alguna manera.
Aquí preguntan también cuando están en comunidad. Muchos de los conflictos que la licenciada Pellicer ve, porque ella maneja asambleas de condominios, en condominios, vienen de esa frustración que tienen los titulares por problemas individuales y a veces terminan discutiendo y uno no entiende de dónde sale tanto coraje. Termino casi de psicóloga en vez de abogada. Esto nos pasa a muchas de nosotras que supervisamos personas. Sí, yo pienso que perdón, licenciada, si usted quiere. No, hay muchos de estos casos terminan en unas situaciones, o sea, de violencia. En esto de la Junta de Condóminos terminan en violencia, porque la he vivido en estos tipos de reuniones, porque cada cual entiende que tiene la razón. Correcto, y nadie quiere ceder. Y entonces, ¿quién es el primero que te puede auxiliar en una emergencia? Tu vecino. Y tú te has echado de enemigo a una comunidad que pudiera asistirte a ti en un momento que necesite. Y eso tú lo estás viendo todos los días, por eso estás viendo tanta gente solitaria, sola. Ya tú no ves gente, como dirían los muchachos, en mi época eran boncha, ahora son corillos, ¿no? Que se reunían, salían, ese grupo. Ya tú no estás viendo eso. Observa que la gente lo que tú ves uno o dos juntos, pero tú más de tres, tú no ves estos grupos ya. Y es por esa situación. Wow, sí, uno dice, quiero evitar problemas, mejor me quedo solita o en mi casa. Doctora, ¿qué se puede hacer cuando, Osorio, que cuando se forman estos problemas entre vecinos? ¿Cómo se puede manejar? Porque cuando van escalando, como la licenciada plantea. Yo creo que la mediación, ¿verdad? Tratar de buscar a alguien que sea lo más objetivo, pues puede ser una forma efectiva de poder manejarlo. Y la licenciada dijo algo bien importante y es que hay que ceder. No podemos ganarlas todas. Si todo el tiempo estamos en batalla, no vamos a ser efectivos. No importa si tenemos la razón o no. La meta es vivir en comunidad. La meta es estar bien en mi casa, cómoda, sin problema. Poner el Netflix, que nadie me esté molestando. Esa es la meta. Si tenemos eso como meta, vamos a ser más efectivos, pero si nos quedamos aferrados a que tiene que haber justicia, y vuelvo a lo mismo, tiene que haber justicia, porque es de esa manera, no vamos a ningún lugar, hay que ceder. Las relaciones de pareja tenemos que ceder, la dinámica interpersonal, qué sé yo, de crianza, hay que ceder. Ya eso de que, porque yo lo digo, porque yo soy tu papá, hay que ceder, ¿sabes? Tenemos que aprender a soltar esta cuestión del poder y decir, pues mira, no hay problema, en esta ocasión, hágalo vecinos, no hay problema, yo le presto tal cosa, qué sé yo, lo que fuera. Pero si nos aferramos a la justicia, no salimos. Me parece que vamos a tener que integrar más sesiones con psicólogos como usted, doctora, en las juntas de condóminos, en las escuelas, en los trabajos, porque verdaderamente hay que aprender a manejar esto o se nos sale de las manos. Por último, que ya se nos va acabando el tiempo, le pregunto, doctora Osorio, a nivel colectivo, la misma pregunta que le hice a la licenciada, ¿cuál entiende usted desde la psicología clínica son las acciones más apremiantes que debe tomar el gobierno para tratar de atajar esta situación? Sí. Mira, yo pienso que tan importante es la clase de inglés, de matemática y de salud, pues la clase de manejo de emociones tiene que darse ya. Yo sé que hay muy buenos intentos, yo sé que ha habido estudios ¿verdad? Talleres pilotos y dan talleres, etcétera, pero es que tiene que ser un curso ya, porque es tan importante que la clase de inglés. Así que si seguimos minimizando y tratando, impactando, pero en bien poquitas, ¿verdad? Con tan poquita información, no vamos a ser efectivos y no vamos a tener el alcance que queremos tener. Así que creo que tiene que oficializarse el curso de lo que sea, ¿verdad? De manejo emocional. Una recomendación tan económica y cubre a toda tanta y tanta gente, a miles de niños, a sus padres. Pero lo importante es que además del curso, empecemos por el profesor, estar modelando eso. Cuando te traen este problema, mira que me partió el lápiz. Pues mira, pues el que le partió el lápiz, pídele disculpas. ¿Tú tendrás algún lápiz adicional que le puedas ofrecer a tu amigo que se lo picaste? Pues eso es lo que hay que, pero si lo dejamos regaño a aquel y aquel se quedó sin el lápiz, va a seguir la ira, va a seguir el problema. Y se lo cuenta el papá de una manera y el otro se lo cuenta del otro y de momento tú ves dos papás peleando enfrente de la escuela a las 3 de la tarde cuando lo fueron a buscar. O sea, eso es lo que en el salón, te pico el lápiz, mira, vamos a trabajarlo, yo te voy a dar un lápiz, yo voy a hablar con él, tú no puedes, mañana me le traes un lápiz a él, yo le estoy prestando el mío, y así tú vas, pero esa es, lo que pasa es que también esa ira viene de la frustración de muchos padres.
Y ese es el problema y los papás sienten que están bien y entienden que no hay problema con su hijo, que el problema es la maestra, que el problema es el trabajador social, el problema es la psicóloga y eso es lo que hay que trabajar también. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Y como dice la licenciada, pues también a trabajar con los maestros, a darles sus talleres y entrenarlos para que puedan manejar mejor. Ya estamos en el momento final del Facebook Live. Yo quiero brevemente una recomendación final de cada una de ustedes para las personas que nos están viendo. ¿Qué pueden hacer consigo o consiga misma, licenciada Quintero? Pues mira, lo más importante es tener calma y organizar sus pensamientos. Cuando ocurra algo, respire 3 veces y va a ver que la situación es distinta. Antes de meterse en un problema, que se vaya una vida, que usted quede preso o que esté en una situación tan difícil que lo puede, por un segundo, usted lo puede perder todo. Correcto, exactamente. Sí, sumado a eso, ¿verdad? Pienso que tenemos que estar claros de qué es lo que queremos conseguir, ¿verdad? Yo creo que si queremos vivir tranquilos, pues actuemos para que eso ocurra. No podemos pretender ser violentos y entonces tener una vida tranquila. Yo creo que estamos desenfocados entre lo que hacemos y las metas que queremos alcanzar y constantemente deberíamos repasar qué es lo que yo quiero hoy, qué es lo que yo quiero mañana, qué es lo que yo quiero para mí y que nuestras conductas vayan acorde a esa meta que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Que seamos consistentes con eso. De verdad que más de este tipo de conversación y Facebook Live hacen demasiada falta aquí en Puerto Rico y todas y todos, los problemas no se van a ir en este país, lo sabemos. Este es el lugar que tenemos, vamos a ver cómo manejamos las cosas dentro de nuestras circunstancias lo mejor posible y vamos a exigir a nuestro gobierno, todas y todos pagamos contribuciones, votamos. ¿Queremos proyectos bobos en nuestra legislatura o queremos que se ocupen de poner estos cursos para todas las niñas y niños? ¿Qué es lo que nos viene bien como sociedad, verdad? Vamos a activarnos, vamos a exigir y vamos a practicar en nuestra vida privada lo que podamos, porque esta es la vida que tenemos y este es el país que tenemos. Le agradezco a ambas por estar con nosotros. La licenciada Ana Quintero, ex fiscal y ex procuradora de menores, y la doctora Karelis Osorio, psicóloga clínica, por nosotros y especialmente a ti por tu sintonía. Recuerda seguir a ESmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que te enteres de nuestro próximo Facebook Live. También pídanos allá abajo qué tipo de temas quieres escuchar, que para ustedes es que estamos aquí. Y vete allá a las plataformas de podcast a escuchar nuestro podcast Cerebrando. Es precisamente para los jóvenes de 16 a 24 años, pero padres y madres también lo deben escuchar. Bien interesantes son consultas de estas jóvenes y de estos jóvenes. Agradecemos a FHC por su apoyo, a pacientes, familiares y profesionales que colaboran con nosotras y sin más, las y los dejamos con buenos deseos. Hasta la próxima.